la noche que hay baile en el rancho en la cambicha. Llámame de sobrepaso, tangueadito bailaré. Buenas noches, provincia. Hoy en otro programa de Tiempo de Jineteada, como siempre compartiendo lo que son las tradiciones a través de canal AET para toda Entre Ríos, una parte de Santa Fe y una parte de Corrientes, y a través, como siempre, del cable video de Unarrain, que es en donde hacemos nuestro programa. Hoy es un caso especial porque me encuentro solo, por temas personales. Estefanía, quien es mi compañera, no pudo estar, pero bueno, yo les estaré llevando Tiempo de Jineteada y arrancamos un programa más con lo que nos gusta tanto a nosotros, que es el hablar de la jineteada. Y qué mejor que tener a un entrevistado, a una persona que ha abarcado tanto el rol de jinete como de organizador, como lo es ahora de jurado, porque estamos hablando nada más y nada menos que de Oscar El Colo Roth, uno de esos jurados que sabe estar en los festivales de Diamante, que ha estado en los festivales de la Fiesta del Caballo y que bueno, que ha compartido tantas veces de jinete también en esos escenarios y que hoy nos contará los pormenores y los detalles que tiene el llevar esta profesión y bueno, el haber sido jinete, porque eso también es algo muy importante y que te hace ver las cosas distintas a la hora de estar parado adentro del campo de jineteada. Oscar, Colo querido, ¿cómo estás? Buenas noches, Tiago. Bien. Contento de que me hayas convocado para compartir tu programa. Ya que tu compañera no pudo llegar. Hoy le hicimos un cambio, le cambiamos a Estefi por el Colo. Hicimos el famoso cambalache. Claro. Chao, Estefanía entró el Colo. Si no la ven más de Estefanía, lo ven al Colo ahora a partir del próximo viernes. Es porque hicimos un cambio de conductores, pero bueno. Hablábamos antes de entrar al Colo, ¿no? Y por ahí vos me decías la difícil tarea que es a veces el ser jurado. Porque uno por ahí cuando es jinete ve las cosas de una manera, pero cuando pasás a tener una edad ya que te empiezan a convocar para jurado en los campos de jineteada, ya se ve distinto y ya empezás a tener otro roce, la gente con los reclamos, lo que es muy normal, pero que a veces es un poco cansador, ¿o no? Sí, más que nada uno lo hace porque se mantiene en el ambiente, uno que anduvo tantos años en esto, sigue en el ambiente y es lindo. Sí, por supuesto que es una tarea difícil, es una de ese ambiente, una de las más difíciles, un poco como la del apadrinador. Yo por ahí en chiste digo, ¿se acuerdan a la última hora? No salía en la cartelera, pero a última hora sí se acuerdan de vos. Totalmente. Pero bueno, uno siempre trata de hacer las cosas lo mejor posible y a veces no se da, a veces uno es ser humano y se falla. Y bueno, y por supuesto yo siempre digo de cada punto del campo de jineteada, la gente ve de distintas formas. Si estuviéramos todos mirando del mismo lugar, lo vemos todos iguales. Totalmente. Pero cada uno de su perfil ve diferente las cosas. Y bueno, ¿y te acordás cuando fue esa primera vez que te llamaron para ser jurado en un predio que vos dijiste, che, mirá, me están convocando, no sé si ir? Sí, me acuerdo. Me acuerdo porque fue en el 2007. Yo me quebré el fémur en Diamante en el 2006. Y bueno, pasaron unos meses, hicieron un campeonato por un FIA 1 0 kilómetros, acá en Entre Ríos, Lito Pascualín. Y bueno, entonces me llamaron, convocado entre los 20 jinetes, para montar por el auto. Entonces yo le dije que no, que le agradecía, pero que yo todavía no podía montar. Y entonces sí, dice, sospechamos de que sí, pero queremos de que sea el jurado. No, le digo, si nunca fui jurado. Sí, dice, pero hay compañeros tuyos que están montando con vos, que creen que sí, y que si no vas a montar, que sea jurado. ¿Por qué? Buscaron 3 jinetes. Y bueno, le dije que no. 3 días antes me volvieron a llamar, me insistieron y bueno, ahí arranqué. Que ese campeonato creo que fueron 10 fechas, que lo ganó Lolo Chun, ganó claro. el auto. Y bueno, y ahí arrancó el tema ese, como jugando, y bueno. Pero fue muy rara la situación, ¿o no? El primer llamado de decir, no, pará, yo soy jinete todavía, me lesioné, pero sigo siendo jinete. Claro. Entonces me decía, no, jurá este auto y si se hace otro campeonato, montá.
Pero bueno, yo a partir de ahí estuve un año parado y después decidí dejar de jinetear. O sea que, digamos que eso fue lo que te impulsó a dejar las jineteadas y que por ahí te lo hizo pasar un poquito no tan feo. No, Como que no, no te sentiste tan mal al dejarlas porque seguías siendo parte del ambiente. no fue tanto eso. Fue un caballo. Fue un caballo que llegó a mi vida por circunstancia, que me metió en la prueba de rienda, que es un caballo gateado, que lo tengo hasta ahora, tiene 20 años. El famoso bateador de la historia. Y sí, y bueno, ese fue el caballo que a mí me hizo olvidar, no olvidar, sino dar un paso al costado y seguir con la jurada y la prueba de rienda. Como que el caballo te llevó Sí, a otro camino que te sigue manteniendo sí, adentro de los predios. adentro, sí, eso fue. ¿Y cómo fue la llegada del caballo? ¿Lo compraste? ¿Te lo ofertaron? ¿Un regalo? No, lo compré porque era barato, nada más. Y después lo quería vender y no había candidato porque pobrecito, era como un perro ovejero. Eh, y bueno, y empezó ese tema de la prueba de rienda y uno empieza a probar caballo y bueno, y lo hacemos para divertirnos y bueno, resulta que domingo a domingo me empezó a sorprender el caballo y bueno, y gané unas cuantas carreras, sí, con Sí, él. tenemos el recuerdo colectivo de ese caballo. Y bueno, hablando del gateado, también hay que recordarle a la gente que en esa época las pruebas de rienda eran distintas. Era más una diversión que había en los festivales de jineteada o por ahí en las destrezas criollas. Era un juego más para que se vayan y se diviertan con un caballo dominguero. Y que vos y otros tantos de esa época fueron los que impulsaron las pruebas de rienda en Entre Ríos y que, bueno, hoy en día tienen un gran nivel. Sí, hoy en día en Entre Ríos hay muy buen nivel de caballada. Este, sí, vos fíjate que cuando yo montaba sabía ver algunas pruebas de rienda que algunas las hacían por tiempo y otras con caña, no con tambores. Y fíjate que yo no las miraba. Yo nunca miré porque mi cabeza estaba en el potro que iba a montar, Claro. ¿no? Esas cosas no me interesaban y hoy me interesa casi más que la jineteada. Hoy está dedicado casi al 70% Sí, y el otro 30% es la jurada. claro. ¿Y cómo era en tu época el correr? Cuando empezaste a correr, ¿cómo te relacionaste con eso? Porque vos decís que antes no la mirabas y pasaste de no mirarla a correr de repente y todos los domingos era como un cambio muy raro. Claro, bueno, un poco el hombre porque medio como que arrancamos ahí en Gilbert, acá en la zona, fue Lugo Hernández. El Lugo Hernández fue de la idea y él trajo un poquito de la zona de Madariaga, él ya conocía eso y bueno, y empezó a motivar eso y ahí es como que yo empecé como corredor y después, bueno, empezamos organizando, pero el Hugo siempre con una palabra, él sabía ubicar un poco las cosas y ahí empezamos con ese tema. Y bueno, y año a año se fue poniendo más profesional y hoy en día hay Empezaron con la doma también claro, para la prueba de rienda. con la doma para la prueba de rienda de 60 días, bueno, hoy hay de 30 días, y también eso es un desafío muy grande. Se organizó en Gilbert el año pasado una de Sí, 30 días. sí. A esta altura del Claro, año fue. en mayo fue, sí. ¿Y cómo es el domar un caballo para las pruebas de rienda? Porque por ahí uno doma un caballo para la vida cotidiana, para el día a día, y es distinto. Tenés que enseñar a tirar lazo, enseñarlo a recostar animales, 6 meses, un año de trabajo para que se haga caballo, y estos son 60 días. ¿Cómo es ese metabolismo acelerado? Y bueno, sí es acelerado, pero el secreto es no apurarse. Yo creo que una de las bases es tener el potro 2, 3 meses antes, o 4, 5 meses antes, y amansarlo, hacerle una doma de abajo donde el caballo esté manso. Llegando el día de que el revisador revisa el potro, vos ya tener un potro manso, que vos ese día poder ya montarlo y empezar a trabajar de arriba. A ver, Que lo único que vos no podés hacer es trabajar la boca, claro. solamente la boca. Después el resto vos podés no montarlo, obviamente, no galopearlo. El potro tiene que estar chúcaro de arriba, en la boca, Vos pero sí puede estar trabajado para Sí, de los abajo lados. con el bozal vos podés trabajarlo. Es más, atado, vos podés montarlo atado,
que el caballo se acostumbre a vos. No se le puede poner bocado, es lo único. Bocado ni freno, ¿viste? Y bueno, pero si vos en 2 meses, 3 tenés un caballo manso, con tapado, ensillado, errado si es posible, que una cosa fundamental es cuidar las patas de los caballos, como decimos, ¿no es cierto? Comúnmente los de este ambiente, cuidarle las patas al caballo que esté sano, porque el potro por lo general, si vos lo tenés muy de campo y empezás a hacer un entrenamiento, lo primero que siente son los vasos. A ver, recordemos que son 60 días continuos, no hay Claro. descanso para el caballo. No, pero yo creo que no es tanta exigencia como estar mucho arriba del caballo, sin tanta exigencia, ir enseñando día a día, enseñando, pero no obligarlo tanto al caballo. Y bueno, por ahí se logran resultados, por ahí no. Bueno, ¿Qué va a hacer? vos justamente hablás de ir enseñándolo. Hay distintos tipos de caballos, distintos tipos de razas, según la raza, por ahí el caballo más dócil, menos, y si es más tirando a mestizo, y va a tener menos docilidad tal vez que un cuarto de milla, pero va a tener más velocidad, más aguante, más llegada. ¿Cómo se elige el caballo? O en tu caso, elegís el que tenés a mano justo para ese año. Sí, yo sí. Yo elijo el que tengo a mano, porque, o sea, en esta zona no se cría mucho eso, en otras zonas como Buenos Aires, otras partes sí. Van por genética, por la madre, el padre. Y acá más o menos le buscamos. Por ahí sí, porque aquel domó, porque el otro domó, pero por lo general es lo que te toca. Y bueno, a mí me gusta el mestizo con criollo. Es una de las razas que me gusta, y para la pura rienda también, o mestizo por ahí con un cuarto de milla, pero ¿Por qué el criollo? por lo guapo y la inteligencia. No soy tanto, capaz algunos me van a odiar, pero no soy tanto del cuarto de milla. Me gusta más el criollo con el mestizo. ¿Qué deficiencia le ves al cuarto de milla para las carreras de rienda? Va antes que vos siempre, se adelanta mucho, es un caballo muy inteligente, pero se adelanta mucho. Y eso te juega en contra. Sí, te juega en contra. Es más o menos ir a la par de lo poco que sabe el jinete con el caballo, ¿no es cierto? Si no, se te adelantan mucho y se te queman los papeles. Y por eso el criollo es mejor. Además de que, bueno, estamos hablando de dos caballos totalmente distintos. Es a mi gusto. Sí, sí. Me gusta mucho el mestizo, claro, porque ahí está la velocidad. La velocidad, claro. Y la llegada, uno necesita por ahí para las pruebas de riendas más largas, como Saladillo, que es con 2 carreras y 2 enhebradas de tambores, por ahí necesita un caballo que tenga más resto al final. Más aguante, claro. Aparte, recordemos que en un día de carrera un caballo puede llegar a correr hasta 7, 8 si llega a una final. Claro. Yo siempre digo lo mismo. Vos nunca sabés dónde está el caballo bueno, porque por ahí con un caballo que agarraste al vuelo, tuviste suerte o te salieron las cosas bien. Pasa en todos los ámbitos, pasa en el caballo bellaco de jineteada. La genética por ahí. Siempre Viganoni me contaba del Juancho, un caballo que estaba atado a soga y en la cuneta y llegó a ser un caballo famoso en la jineteada. Entonces es como me pasó con el caballo gateado. Que hoy si nos da 2 pesos. Claro, y resulta que, bueno, después caballos muy inteligentes igual. Y bueno, y hablando justamente de los caballos de jineteando y volviendo un poco a eso, ¿cómo nace tu pasión por jinetear? ¿Viene de familia? No viene de familia, sino que tenías un amigo que por ahí le gustaban los caballos y dijiste, bueno. No viene de familia, sí gustarle mucho los caballos. A mi papá le gustaban las carreras cuadreras, pero de jineteada no. Todo empezó jugando en el campo, jineteando los terneros, las vacas y después un tambor adentro de la represa. Y hay que tener equilibrio. Adentro de la represa. Claro, ahí jinetea un tambor adentro de la represa, que después lo colgamos afuera, después hicimos uno, pero... Y bueno, y después empezar a montar en las jineteadas y matarnos a golpe y ser un poco porfiado y constante, y tener disciplina, más que nada. Cuando uno empieza en ese ambiente, yo me acuerdo la jineteada que hacían en la cancha de fútbol de Gilbert,
que era don Domingo Papes, era que organizaba esa jineteada, las luces se veían del campo donde nosotros estamos, se veían las luces. Y yo me desesperaba por ir a ver, compraba las revistas de ese momento, y bueno, y ahí empieza esa pasión, estaba esa pasión adentro, y bueno, y ahí arrancamos. Están los que dicen que cuando uno arranca tiene que saber montar muy bien un vacuno y que si monta bien un vacuno le va a ir mejor en el caballo. ¿Es cierto eso? ¿El vacuno es más complicado? Sí, el vacuno es complicado, pero yo jineteaba cualquier vacuno, pero en el caballo no me podía quedar arriba. Entonces empecé a montar caballo en el campo. Siempre lo digo, digo esto por los accidentes que lamentablemente pasan hoy en día, Sí. que pasan muchos accidentes. Y antes no pasaban tanto estas cosas. Yo te digo la verdad, yo veía un caballo arisco y le ponía la soga, el tiento, y con las riendas y lo montaba solo. Y luego lo agarraba con las espuelas y bueno, y salía lo que salía. Por ahí Claro. corcoveaba, por ahí disparaba y empecé solo. Cuando yo aprendí a quedarme arriba de un caballo no monté más una vaca, nunca más. ¿Pero montabas petizos o ya ahí montabas caballos grandes? No, nomás? no, antiguamente, hace unos cuantos años atrás no existía la monta de petizo. Era directo al potro, era. Vos tenías 14, 15, 16 años y directo al potro con el resto. No. Pero lo ves positivo a ese cambio como se hace en Buenos Aires Sí. por ahí, que se hacen categorías para los chicos para que vayan aprendiendo y se Sí, vayan sí, haciendo claro. futuros jinetes? Claro que lo veo muy positivo, sí, porque ya tienen por ahí echar un chiquilín arriba de un potro grande, eso sí no lo veo, pero cuando es la fuerza más o menos, Parecida. o el cuerpo más que nada del caballo, porque en fuerza nunca se le gana a un caballo, pero en tamaño de caballo sí. Y Sí, lo que veo bien en este momento acá en la provincia de Entre Ríos es el cuero tendido, que creo que esa es una de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, tanto para ser un potro como para ser un hombre, porque es una forma donde después montan en basto o grupa y se les hace mucho más fácil. Yo creo que a futuro acá en Entre Ríos, si se sigue con el cuero tendido, va a haber jinetes de muy buen nivel, de muy buena categoría. ¿te Porque gusta más eso, por ejemplo, que la grupa azulera? No. Me gusta el basto o la grupa o la clina. No es una monta que me guste, pero me gusta como enseñanza para el jinete. Hombre que quede bien arriba en cuero tendido puede montar cualquier Claro. caballo en cualquier categoría. Por la dificultad que tiene. Claro, es una monta difícil, es muy difícil. ¿La hiciste alguna vez al cuero tendido o no se hacía en aquella época? No se hacía. No. ¿En ningún lado? No la hacía. No. ¿Qué categorías hiciste cuando era jinete? Las tres. Claro, Las esas tres. tres nada más. Las tres categorías. ¿Y el recado completo? Sí, Nunca. en el Uruguay, cuando íbamos al Uruguay, sí montaba también recado completo. Sí. Hay que jinetear con el recado uruguayo. Y sí, no es tan fácil, hay que estar acostumbrado. Es más difícil de lo que parece, ¿o no? Sí, es más difícil que el basto abierto, el basto argentino. Que tenés como más comodidad para sentarte. Claro, o sea, es lo tradicional de uno, ¿viste? A lo que uno más o menos aprendió. Pero antes, para profundizar más en lo que era la jineteada y lo que son ahora por ahí, antes vos ibas a montar un fin de semana y era ir a sorteo y capaz te tocaba el caballo más complicado como te tocaba el menos bellaco de todos. Y hoy en día por ahí es con jinetes elegidos. ¿Cómo lo ves vos a eso? Sí, en mi época, vos metías la mano en el sombrero o una bolsa y abrías el número, tal caballo, y de ahí al palenque, por ahí los tenías visto a los caballos, y por ahí no. Y bueno, de ahí tenías que analizar en ese pedacito cómo sacarlo al caballo. Porque por ahí no era que vos tenías un estilo de riendas cortas y jineteaba todos los caballos así, o riendas largas y todos así, no. Ahí vos tenías que ver el caballo porque uno quería sacar un premio. Entonces ahí tenías que ver si más corto o más largo para que el caballo te rindiera. Y hoy, bueno, cambió mucho la monta puesta. A mi gusto no me gusta mucho porque creo que se ha perdido mucho el jinete. Se ha perdido el jinete porque se acostumbra mucho al mismo caballo. Lo monta muchas veces. Lo monta muchas veces, se acostumbra mucho al mismo caballo y cuando vos tenés que montar distintos caballos, tu mente siempre está alerta.
estás alerta y tenés que ingeniártela para hacerlo llegar al caballo o para que no se te vaya. El caballo te rinda. Cuando vos lo conocés al caballo es más fácil, es más fácil. Pero antes también eran como más elegantes o se veía más la elegancia en los jinetes. Era más común ver jinetes que vayan bien sentados en el basto, que sean más prolijos, que tal vez la complejidad que llevaba la jineteada. ¿Crees que ha cambiado o que sigue estando más o menos igual? La cantidad y la calidad de los jinetes. No, hoy en el tiempo mío había así unos cuantos jinetes muy elegantes, muy vistosos, pero hoy también hay hombres muy elegantes, muy prolijos para jinetear, no. Sí, hoy hay un nivel muy bueno, sí, tanto de caballo como de hombre, sí. Ni hablar, hay más, creo que más que en aquella época. Tal vez no en nuestra zona, no en esta zona de acá, de esta zona de Entre Ríos, no, pero en otros lugares sí, en otras partes se ve. Y como jurado, ¿cómo se valora eso? Ya entrando más al plano de estar adentro del campo, de ver las jineteadas, de jurar, de no, esta jineteada me gustó más, esta me gustó menos. En tu punto de vista, ¿la elegancia tiene mayor valor que por ahí la complejidad del caballo? ¿O crees que te atrapa más por la forma en la que va jineteando el hombre? Yo creo que hay de las dos partes. El caballo tiene que prestarse y el hombre también. Por ahí sí, jineteados un poco pareja, de caballos parejos, el hombre elegante, que sabe manejar bien el revén, que manejar bien los estribos, tiene siempre una ventaja más que el que va un poco más desprolijo. Sí, hay que ver también porque por ahí el hombre es muy elegante que te venden y por ahí no el caballo es menos y por ahí otro hombre que no es tan prolijo, pero el caballo es más bueno y gana a mi gusto el del caballo bueno. Hablamos de vender como quien te pinta la jineteada más de lo que es. Claro. Como quien con el juego de los estribos, con la elegancia del revén, sí, hay gente muy habilidosa en ese tema. Sí. Y que a veces vende más eso que por ahí. Claro, por ahí hay que prestar atención a eso que si bien es bueno ver un jinete elegante, claro, muchas veces el caballo hizo mucho menos que otros caballos que sí dieron más complejidad a las montas. Y en el caso ese, por ejemplo, hablando puntualmente del basto, que por ahí es una de las categorías que donde más se tiene que ver la elegancia y el caballo más se tiene que lucir. Si yo tengo un caballo que jinetea muy bien, que corcovea muy bien, pero a los jinetes cada vez que lo montan los lleva para acá, para allá y alguno lo aguanta. Eso ¿cómo se puede juzgar, por ejemplo, el coronel? Hablando del coronel o el zorro, como existía antes, que era un caballo que lo sacaba a los jinetes y el que lo andaba lo paseaba por todo el lomo. Eso, ¿cómo uno puede jurar una jineteada de eso? Y bueno, lo que pasa es, claro, mientras vaya y venga, siempre y cuando no charquee, no lo toque, la jineteada sirve. Lo que pasa es que hablar del coronel son caballos fuera de serie. Que hay muy pocos. Claro. Creo que él solo. Si el hombre queda arriba de ese caballo sin charquearlo, ya el otro caballo tiene que ser muy bueno, por más prolijo que sea el hombre. Para ganarle. Es algo imposible de ganarle, ¿viste? Pero al tener caballos parejos y el hombre va y viene, siempre va a ganarle el que vaya más prolijo. Cuando el caballo son parejos, ¿no es cierto? El tema del charque, ¿se cobra solamente en bastos, en grupa y en clina no? ¿O en clina también se tiene en cuenta? Porque he visto a veces que por ahí en clina no se cobra el charque porque como es una categoría muy complicada. El charque no se cobra de las clinas acá en la provincia de Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, no sé si Córdoba, pero en Buenos Aires se cobra el charque de las clinas. En esta zona no. Aunque ahora, en estos tiempos, no es que se cobre, sino que se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta porque un hombre bien prolijo, sin meter una mano, tiene sus ventajitas. Otro tiempo no, ahora sí, ahora se tiene más en cuenta. No se cobra, pero se tiene más en cuenta. Buenos Aires, sí, yo voy a jurar a la fiesta de San Miguel del Monte, de José Mutio, y el organizador de la fiesta ya te aclara que el charque de las clinas se cobra.
Y eso pasa en las distintas fiestas que ven el organizador y te da como un mini reglamento, digamos, que te dice, che, mirá, contemplan esto, esto y esto, o eso Sí, va más en los jurados. no, en esta zona no te pone, el organizador no te pone un reglamento, pero hay fiestas en Buenos Aires que sí, que que está ese. Es lo mismo por ahí que seguir un caballo de atrás, animándolo. El tropillero por ahí anima un caballo de atrás con la careta o el cabresto. En esa fiesta No está permitido. no está permitido. O sea, se puede hacer, pero ya, Sí, ya eso automáticamente deja de su... el jurado ya después se encarga de ver ese detalle. Y ¿cómo es el término de ser jurado por ahí en festivales tan grandes como, bueno, estás en Diamante, en la fiesta de San Miguel del Monte? Cuando vos te preparás, vos te dicen, che, mirá, quiero que vengas Colo el año que viene a jurarme de vuelta. ¿Vos lo tomás como un reto? ¿Te pone un poco nervioso? ¿Te lo tomás con tranquilidad? No, nervioso nunca. No. Porque siempre digo, jurar en Diamante y jurar una fiesta en Gilbert chiquita Claro. o de 20 personas, de 100 caballos y de 10 caballos es exactamente lo mismo. El compromiso es el mismo. Grande o chica la fiesta, el compromiso es el mismo y nunca me puse nervioso para jurar jineteada, no. ¿Y en Diamante hace cuánto que vas? Bueno, Diamantes tuve una gestión de 4 años, porque ahí es municipal esa fiesta, y por ahí hay un gobierno de 4 años que tiene sus organizadores, su gente, su jurado. Claro. Yo arranqué con Tato Espesotti, tuve 4 años, después ganaron otra gestión y bueno, quedamos todos afuera, pasaron los 4 años, Volvieron. ahora arrancó la otra gestión y ya volví de vuelta, hace 2 años ya que estoy de vuelta. ¿Pero volvieron jurado. los mismos? No, volvió otra gente, pero me convocaron. ¿Y qué se siente eso, por ejemplo, de que te hayan sacado, pero que después vuelve otra gestión y te vuelvan a tener en cuenta? No, claro, uno tiene que aceptar, No se puede decir que no. uno tiene que, tiene que aceptar el de quedar afuera. Y bueno, y claro, es un orgullo de que te vuelvan a convocar, ¿no es cierto? ¿Y como jinete también fuiste? Sí, monté 11 años, monté en Diamante. 11 Eh, años, sí. ¿Algún premio? Sí, estuve 9 años, tuve en la final. O sea, siempre tercero, cuarto, quinto he sacado, pero nunca subcampeón ni campeón, nunca. Pero en la final he estado, sí, muchos años. O por lo menos no quedaste cebollita, como dirían algunos. Claro. ¿Y algún caballo que vos recuerdes que te haya marcado en ese festival, en otro festival, que vos digas, este caballo yo lo quería montar siempre? Y sí, hay caballos que sí, que de acá, de Urdinarrey nomás, de la tropilla de Laureano Pape, hubo caballos que era muy lindo montarlo en ese tiempo, que era un caballo grupero, bastero, que me dio muchos premios, que era el Resorte, un caballo colorado. Después también de acá de Gualeguaychú, de Luis Deni, el Taita, un caballo tremendo para corcoviar, muy buen caballo, que también me dio muchos premios. Acá en mismo Urdinarrain, del Anselmo Cardenola, el Con Blanco, caballos que estaban acá en estos lugares, pero que era para montarlas en cualquier punto del país. Había muchas tropillas buenas antes de Entre Ríos, ¿o no? El nivel de caballos Sí, era más alto, digamos. sí, había, no sé si, no sé si mejor que ahora, pero había caballos muy buenos, sí. No, y después, bueno, he montado en otras partes también, en La Pampa, anduve montando en La Pampa, Córdoba. Bueno, gané para Jesús María, en Intendente Alvear también, cuando fui en el año 94 fui a Jesús María. ¿Y qué tal te fue en el campeonato? Salí cuarto. ¿Era el mismo formato que ahora? ¿10 noches de jineteada? Sí. Lo único que no había en ese tiempo era suplente. O sea que no te podías lesionar. No, yo hice las 3 categorías porque cumplí los 10 caballos míos, más 2 caballos con la grupa y un caballo con el basto por mis compañeros. Y en esas 3 montas que hiciste extra en Jesús María, ¿cómo te fue? Y saqué dos segundos, un segundo con la grupa y un segundo con el basto. Y después en la categoría mía saqué, en 10 noches saqué 7 noches saqué premio. Un gran número. Sí, gracias a Dios, sí. ¿Te recordás alguno de ese año? ¿Al campeón de ese año? Ese año salió
José Zapata con la grupa, la Coneja Rodríguez que le decimos nosotros, no me acuerdo el nombre ahora, por San Luis salió con el Basto, y en pelo salió Ramón Benítez salió campeón. Sí, sí. Qué lástima que no, porque tengo el carnet, la libreta con los puntajes, con los nombres de los caballos y todo, que lo tengo guardado eso, de Jesús María. Perfecto, Colo. No, la verdad, unas muy lindas anécdotas, pero bueno, si te parece, nos vamos a una pequeña pausa y después la seguimos porque te tenemos algo preparado con el equipo de Tiempo de Jineteada y la gente quiere seguir escuchando anécdotas, que hay muchas, y bueno, la opinión de una de las personas que más ha vivido en este ambiente. No sé si es la que más sabe, porque creo que nunca sabemos lo suficiente, Sí, pero sí que ha vivido un montón y que puede contar desde la experiencia propia, así que bueno, nos estamos reencontrando en minutitos nomás cuando volvamos de la pausa. ¿Estás organizando un evento? En Cotillón Popurrí encontrarás productos de repostería, descartable, artística y también un variado cotillón, además de otros artículos. Seguinos en nuestras redes como Popurrí Urdi o visitanos en Caúl 31. La Criollita Ropa de Campo, vestía toda la familia con lo mejor del campo, encontrá calidad y confort en un solo lugar. Camisas, bombachas, alpargatas y muchas cosas más. Encontranos en Urdinarrain Caúl 27. Teléfono 3446-2106-94. La Criollita Ropa de Campo. Bafesa, el sabor que reúne quesos y fiambres, picadas armadas y productos seleccionados para compartir en familia, con amigos o como regalo. Encontrarás calidad, frescura y una atención pensada para vos. Desde quesos artesanales hasta fiambres premium. Consulta por promos en Instagram, Bafesa-2025. Nos encontrarás en 23 de septiembre 153, Urdinarrain, Bafesa. Soguería El Pampero, trabajos en cuero crudo, materas, cintos, bozales, cabezadas y trabajos personalizados. Nos encontrás en Irasusta, por la Ruta 51, en calle 2 de Abril, o en nuestro Instagram, elpamperosoguería.off. Número de contacto 3446 56 12 92. Alpargatas Tava, la comodidad de siempre, ahora para vos y tu negocio. Ventas por mayor y menor a todo el país. Contactanos, teléfono 3446 36 16 04, Instagram, @alpargatas_tava_urdi. Buscá tus alpargatas Tava en Autoservicio Magus, La Paz, 1178, Urdinarrain, Entre Ríos. Alpargatas Tava. Volvemos al segundo bloque de Tiempo de Jineteada. Agradecemos como siempre a las distintas publicidades que hacen parte de nuestro querido programa. Y bueno, nos metemos de lleno, si te parece, operadora, en lo que fue el especial que le trajimos al Colo, ya que es un jurado de jineteadas y ex jinete. Queremos tener su opinión en vivo y en directo, así que tenemos 6 montas que preparamos para él, especialmente, para que, bueno, hagamos de jurado, él y yo. Él va a jurar y, bueno, yo también voy a dar mi opinión, levemente con lo poco que conozco de la materia, pero para que también puedan vivir en carne propia y en primera persona lo que es ser jurado de jineteada, y bueno, para que puedan escuchar también lo que un jurado le dice al otro, porque hemos de recordar que en los campos de jineteada los jurados no tienen distintas planillas, no se dan distintos premios, es un primero, un segundo y un tercero en cada categoría, y tienen que ponerse de acuerdo 3 personas que por ahí ven distinta la jineteada, que la ven de distinta forma, que tienen distintos puntos de vista, y eso es muy importante, siempre la buena comunicación. Así que nos metemos, si te parece, José, y bueno, que nos cuentes, Cole, un poco cómo las ves vos, en este caso, una que fue del fin de semana de la fiesta de los Papes, el Nardi Izaguirre, en este caso, que llega a la campana
y después se desmonta. Eso lo vemos mucho en la crina, que por ahí no pierde tiempo el jinete esperando a la padrinadora, ¿no? Claro, porque se da, o sea, se da que el caballo se presta, el caballo cuando viene corcoviando bien es más fácil desmontarse que cuando el caballo ya se encarreró, que por ahí en la clina pasa eso, que por ahí sale unos tiros buenos, pues el caballo empieza a cortar y se pone más difícil pero si el caballo se presta y el apadrinador no está cerca, no es tan difícil tirarse. Es más difícil cuando el caballo va en carrera ya. Y ese tipo de jineteadas, por ejemplo, que en este caso esa cobró premio, esa tuvo premio el fin de semana, ¿cómo se analiza? No, bueno, llegando a la campana, basta que el hombre llegue a la campana, él se puede tirar, no es que tenga que sacarlo de la apadrinadora. Y a la hora, por ejemplo, de llegar justito a la campana y que soltás el tiento en el momento en el que suena, ¿eso cómo se puede...? Bueno, si es un segundo antes, a mi gusto no pasa nada. A mí lo que por ahí no me gusta es 3 segundos, 4 antes de la campana, el largarlo no me convence mucho, no es de mi agrado. Pero digamos que no hay un reglamento contra eso. No, y después el jurado decide a la hora de verlo. Yo creo que el caballo, al aflojarle la soga, el caballo afloja la corcoviada, porque viene firme, corcoviando firme por la soga, por las espuelas, y al aflojar la soga el caballo afloja la corcoviada. Recordemos que se usa soga, o se debería usar soga, en los casos que el caballo tenga poca crina. Claro, soga sería entre pecho y espalda cuando el caballo tiene poca crina. Es que en estos momentos casi que se usa, la mayoría usa soga, el tiento un poco, se ha dejado un poco de lado. Recordemos que el tiento es más fino, digamos, y tiene menos fuerza. Claro, porque va del pecho a la clinera nada más. Y bueno, en este caso, una de los bastos, y lo que hablábamos hoy fuera de cámaras, Brian Gómez, un jinete que se ha sabido ganar su nombre en los ruedos de jineteada, y que bueno, los dejo bajo la atenta mirada del Colo. Sí, esa fue una monta especial en Médano. Sí, señor. En el económico de Alejo Quevedo. Ajá, sí. ¿Se contempla también en estos casos el estado de campo jineteada? Por ejemplo, como es Médanos, que tiene mucha arena. No, con el jurado no, porque si está pesado para los caballos, es para todos iguales. Eso no interesa a la hora de jurar una jineteada. Sí, no sé qué quería, porque esta monta, al ser especial... Claro, no tiene un puntaje, recordemos que las montas especiales son para el show. Claro, Vienen caballo y jinete contratados para dar un espectáculo. En esos casos puede charquear o no, que no afecta porque no se juran. Lo mismo que si fuese una monta especial en crina y soltar la soga 3-4 segundos antes y era un poco de espectáculo. Claro, tampoco influye. En este caso sí, porque fue el primer premio del broche de oro en Médanos, el Carlos Lali en la Negra Linda de Mendizábal. ¿Notás alguna diferencia cuando rienda un jinete, por decir, de Buenos Aires, que suelen dar más juego que cuando rienda un enterriano, que por ahí va un poquito más? Claro, a lo que yo te explicaba hoy, que el jinete de la zona de Buenos Aires jinetean mucho con el cuero tendido y ellos aprendieron a jinetear, entonces tienen más manejo de la rienda, del brazo. Al enriendar más largo tienen más manejo de las riendas. Se puede aflojar. El jinete porteño tiene más manejo de rienda que el jinete nerriano. Acá tenemos casos especiales como Leandro Mor, claro, que sabe manejar muy bien las riendas, un hombre que te puede enrendar corto o largo y se va a defender. A ver, recordemos que estamos hablando de la enriendada larga, en este caso, para cuando el caballo se busca parar, como acompañarlo. Claro, tener para darle aire al caballo para que pueda seguir, pero es más el estilo de ello. No sé si está tan pensado en eso, poder ayudarlo al caballo, sino que es el estilo.
Pero eso a veces, por ejemplo, te puede costar un premio, ¿no? Sí, sí. El no darle, el no Claro, seguirlo al caballo. Claro, para hacerlo llegar a la campana. Y hay estilo que el hombre se acostumbran a jinetear rienda corta y tienen ese estilo y no lo pueden cambiar. Y bueno, y se acostumbraron a jinetear así van a montar todos los caballos de la misma manera. Y hay caballos que le van a pasar factura. Claro, caballos que sí, caballos. Como pasa, por ejemplo, O- ha o- pasado con el coronel que estábamos hablando hoy, que es un caballo que lo han montado los mejores del país y le ha pasado factura a varios que lo enriendan corto. Claro, yo creo, o sea, de ver, ¿no es cierto? Porque de ver nada más, creo que el coronel no es un caballo muy potente de fuerza, más que nada lo veo muy rápido, es muy rápido, un caballo muy ligero, de esconder mucho el lomo y dejarlos atrás del recado. Yo no sé si es tanta la fuerza como muy rápido el caballo. Vos decís que va más rápido que Sí, el jinete sí, y sí. que tenés que estar Es un caballo que, si vos estás montando un nivel de caballos de rueda, ponele tiene en tercera y este caballo tiene cuarta y quinta también. Con eso te voy a entender que es un caballo muy rápido. Vos tenés Bueno. que ir muy con el caballo para ir junto con él porque donde te dormiste, Claro. donde pestañaste, no lo encontraste más. Y bueno, esa es por ahí una de las diferencias que se marcan con otros caballos, que por ahí son muy buenos, pero no llegan a ese nivel porque no tienen por ahí la inteligencia del coronel, que sabe que con la rapidez los baja. Claro, es un caballo inteligente, sí, sí. Es muy rápido e inteligente. Y bueno, en este caso nos metemos en lo que fue la fiesta del caballo de este año, y Damián Ramírez, que se armó polémica en el ambiente porque justo cuando suelta la soga, suena la campana y para mucha gente estaba todavía arriba del caballo, para mucha gente no, y esto lo hizo quedar fuera de la final del día sábado. No sé cómo la ves vos a esta monta, porque ya va casi de costado, digamos, cuando suena la campana. Claro, lo que pasa, lo que yo veo es que el hombre ya lo abandona al caballo. Así esté un segundo más, un segundo y medio más arriba, es como que ya me entregué, hasta aquí llegué, y por ahí si él lo hubiera seguido peleando un poquito más, aunque lo meta abajo las patas, entra. Hubiera entrado. Pero ahí es como que yo ya hasta aquí llegué, no puedo jinetearlo más, lo entregué al caballo. Se ve y por mucho ahí- esto por ahí de jinetes que montan con la soga floja. ¿Por qué se da? Y es la costumbre. Hay hombres que por ahí no tienen la suficiente fuerza en las manos para aguantar la soga. Y hay caballos que también con la soga muy apretada, o se agranda o Sí. se achica. Tenés las dos opciones. Pero bueno, vos siendo jinete y hablar con el tropillero, tenés la posibilidad de charlarlo y saber si el caballo te llega o no con la soga apretada. Claro. Es una de las diferencias, digamos, Claro. que tiene, que uno tiene como que saber leer el caballo y que también te lo puede decir el tropillero. Claro, porque ya lo has visto, porque los conocés más en esta fiesta que vienen con la monta puesta. Más allá de que ahora, por ejemplo, en esta fiesta se está echando mucho caballo nuevo, mucho de las crías de los tropilleros, y que todavía no tienen sus mañas. Claro. Son caballos muy legales. No son caballos con sus mañas como el caballo viejo, ¿no es cierto? Que Lo hablábamos hace un par de programas atrás y siempre recalcábamos que por ahí el potrón nuevo sigue corcoveando después de que suena la campana y el caballo acostumbrado deja de corcovear. claro, porque escucha la campana y Es como que supiera que todo sí, terminó. sí, ya tiene el tiempo, ya tiene su ejercicio, ya se cumplió. Y desde el punto de vista del jurado, ¿cómo es este nuevo cambio? Ahora que tenés las cámaras que por ahí en algunos festivales te dicen, che, mirá, mejor si las ven, si van a revisarlas, si van a mirarlas, como si fuese el bar del fútbol, en la jineteada, ¿lo ves bien? Sí, lo veo bien. Lo veo bien y por ahí me ha pasado en fiesta que he cometido errores junto con mi compañero por no mirar. Porque después que lo mirás, te diste cuenta que, como decimos nosotros, metiste la pata. Claro. Y es muy valioso, sí. Por ahí uno es el porfiado de no querer mirar, Claro. pero tenés, más allá de que la organización te da las armas, tenés de los cuatro costados gente filmando, porque hoy
filman de todos lados, aunque la organización no filme, vos al ratito la ves. Porque tenés un amigo de él que lo Claro, filmó, claro. la mamá, el Sí. papá. Y sí, yo creo que hoy sí, por ahí hay jineteadas que no, son tan claras que no vale la pena mirarlas, pero si tenés la posibilidad, creo que sí, que es bueno mirarlo. Por ejemplo, como hablábamos por ahí de la jineteada en la crina, que el jinete se va cayendo y justo suena la campana y lo viene peleando, ahí puedes mirarla si llegó o no llegó. Claro, sí, sí, por supuesto, hay jineteadas muy, muy al límite con la campana, ¿viste? Muy, muy, muy pegadas con la campana y claro que sí que lo podés mirar. Y en esto de mirarlas y demás, ¿te ha pasado de cambiar de decisión? Sí. De que dijiste, va esta, la fuiste a mirar y dijiste, no, esta no va. Sí, 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 las cambiás, sí. Sí, En sí. Diamante, por ejemplo, En Diamante. ¿este año te pasó? No, en Diamante no, este año no, me pasó en la primera gestión, o sea, digo yo, la primera jurada que tuve en Diamante, cuando sale campeón Cristian Jacobo y Gustavo, al final Gustavo Jacobo, sale segundo. Por ahí del campo nos fuimos porque era final, por ahí en Diamante cuando es final es como que no te da el tiempo para ir a mirar porque es todo muy rápido. Porque la coronación de los campeones, los premios rápido, todo rápido para ir al escenario, Claro. por los tiempos, por la televisión. Entonces, ese año era como que teníamos la duda y nos íbamos con Gustavo, campeón, en el resorte de Cacho Altave. Y Cristian en el parecido, creo, el caballo overo de la marca de ellos. Sí. Y bueno, entonces viene el organizador y dice, tienen 10 minutos para mirar. Y entonces yo le digo a mis compañeros, vamos a mirarla, le digo, porque está media difícil. Bueno, fuimos y sí, la cambiamos. Cambiamos porque Se dieron cuenta que pero era muy mínimo la diferencia. pero era más caballo el overo de Jacobo que el resorte. El resorte, un caballo muy famoso, pero Claro. en ese momento no prestó la corcoviada como para ganarle el otro caballo. Y bueno, ya cerrando un poco, no te queremos robar tampoco tanto tiempo. Queremos, por último, ya que analizamos primero un par de jineteadas distintas, queremos ahora el análisis de dos caballos que para mí son dos fenómenos. Uno ya fue y el otro sigue siendo como lo es el Coronel y el Zorro. Que vos recién hablabas por ahí, el Coronel no tiene tanta fuerza, sino es más la velocidad. Acá una con Ramón Córdoba en 2024. Y bueno, por ahí que nos cuentes qué es lo que ves vos y por qué crees que por ahí lo larga como los larga. Porque no solo le pasó a Ramón. Claro, es lo que yo te decía, el caballo al ser rápido va esperando el momento del caballo. Y en esta con Ramón va esperando el momento de tenerlo sentado atrás del recado y ahí es cuando él pega el batacazo porque el caballo sabe, hace el tiro como para dejarlo atrás y bueno, y ahí le gana. Es lo que yo veo, ¿no es cierto? En este caso también lo que quería resaltar, porque de tu rol de jurado no es importante, pero por ahí te ha pasado de ser jinete, ¿cuán importante es el buen largador, el buen palenquero que esté a tiempo, que esté rápido, por si por ahí no está bien y lo va a largar y no tiene que tenerlo? Sí, el tema yo era muy rápido para sacar los caballos y muchas veces me pasó de ganarles y de que los caballos queden atados. Entonces yo la previa yo charlaba con él. Yo charlaba mucho con el largador, entonces para que estar bien de acuerdo y ver, bueno, ahora es mucho con la soga, antes era mucho la presilla, Claro. que para mí era más fácil la presilla por la el tema comodidad. porque vos veías la largada más clara, Vos la tenías acá, tac, claro, pegabas el- la veías más clara la largada. Y hoy en día con la soga se te puede por ahí trabar Sí, un poco más. Sí, sí. Bueno, acá pasamos a una A de las Luis montas. Romero, Sí, señor, el Luis Romero, en el en el Zorro. Zorro. Sí, yo creo que son dos caballos distintos. El Zorro era un caballo que él quería bajar al jinete, lo quería bajar. Él le buscaba siempre, tenía un ancazo muy fuerte en la boca, muy potente también, capaz un poco más lento que el Coronel, pero un caballo que él siempre el instinto de él era voltear. Y el Coronel no lo veo como un caballo tan volteador. Digamos que Un caballo más legal, más rápido, pero un caballo más metedor.
La diferencia son sería callos esa. distintos, son callos distintos. Uno era más potencia y fuerza y el otro era más Claro. velocidad e inteligencia. Y el zorro muy habilidoso para voltear. Él iba esperando el momento siempre el jinete de acomodarlo para poderlo bajar. Por ahí se habla ahora, ¿no? Ya cerrando con esto, de que el coronel y la fama que le han hecho, pero ¿cómo de famoso era el zorro en aquella época cuando por ahí llegaba a los predios con el tapado? Imponía, ¿no? Sí, yo creo que todavía, a mi humilde entender, en mi humilde opinión, yo creo que el coronel todavía no ha llegado a tener la fama que tuvo el zorro. Todavía no. ¿Crees que le faltan más años? Sí, más montas encima. El otro día vi una estadística que decía que el zorro salió 157 veces a los predios de jineteada y en 7 provincias distintas. Claro, lo que pasa es que en esa época tampoco había tanta jineteada como hay ahora. Ahora si quisieran echarlo al coronel lo echan todito los domingos. Y en menos tiempo va a tener más monta que el zorro. Claro, Por por la cantidad de jineteadas que hay. la cantidad de jineteadas que hay, por todo lo que se puede ver. Capaz que hay montas del zorro que no se vieron, porque no se Sí. filmaron, pero hoy con la tecnología y todo, sí, seguramente vaya a tener más monta el coronel, pero No quiere decir igual que alcance el nivel de fama y por ahí el nivel de ídolo que tiene el zorro Claro, en la claro. conciencia popular. claro, en esa época lo montaron hombres, muchos número uno, muy excelentes jinetes, y en esa época era querérsele quedar arriba. Y No qué había sé yo, manera. y hoy en el coronel yo creo que los muchachos que lo montan quieren salir a dar espectáculo, más allá de querer quedársele arriba, pero quedársele jineteándolo, pegándole un espuelazo, como quien dice. Y el zorro no era fácil era distinto, un gallo distinto, creo yo. Totalmente, totalmente. Bueno, Colo, agradecemos como siempre tu tiempo. En este caso que hemos hecho casi un programa entero con un entrevistado, una propuesta distinta que le queríamos traer con tiempo de jinetía. Bueno, que queríamos tantear, ver qué opinaban ustedes sobre uno de los oficios que más cuesta hacer en un campo de jineteada, que es el ser jurado. Y bueno, la vista, los pormenores y los detalles que tiene realizar dicha disciplina, realizar el trabajo. Así que agradecemos tu tiempo y si tenés algo más para decir, este espacio es tuyo y bueno, vas a ser siempre familia de Tiempo de Jineteada. No, agradecido a vos, a Steffi, por haberme invitado, tenerme en cuenta y es un gusto que se sigan acordando de uno a pesar de los años, ¿no es cierto? Y bueno, este canal ya es un canal amigo, le mando un saludo a Hugo Spiazzi, que muchas veces he estado con él acá, y bueno, a todos los conocidos de esta zona, a mi familia que siempre me ha apoyado en todo esto y me ha aguantado y me ha bancado. Perfecto. Muchas gracias, Colo. Y bueno, nos vamos a una pequeña tanda y ya regresamos para el cierre de Tiempo de Jineteada. Ya volvemos. ¿Estás organizando un evento? En Cotillón Popurrí encontrarás productos de repostería, descartable, artística y también un variado cotillón, además de otros artículos. Seguinos en nuestras redes como Popurrí Urdi o visitanos en Caúl 31. La Criollita Ropa de Campo. Vestía a toda la familia con lo mejor del campo. Encontrá calidad y confort en un solo lugar. Camisas, bombachas, alpargatas y muchas cosas más. Encontranos en Urdinarrain Caúl 27. Teléfono 3446-2106-94. La Criollita Ropa de Campo. Bafesa, el sabor que reúne quesos y fiambres, picadas armadas y productos seleccionados para compartir en familia con amigos o como regalo. Encontrarás calidad, frescura y una atención pensada para vos. Desde quesos artesanales hasta fiambres premium. Consulta por promos en Instagram, Bafesa-2025. Nos encontrarás en 23 de septiembre 153, Urdinarrain, Bafesa.
Soguería El Pampero, trabajos en cuero crudo, materas, cintos, bozales, cabezadas y trabajos personalizados. Nos encontrás en Irasusta, por la Ruta 51, en calle 2 de Abril, o en nuestro Instagram, elpamperosoguería.off. Número de contacto 3446 56 12 92. Alpargatas Taba, la comodidad de siempre, ahora para vos y tu negocio. Ventas por mayor y menor a todo el país. Contactanos, teléfono 3446 36 16 04, Instagram, @alpargatas_taba_urdi. Buscates Alpargatas Taba en Autoservicio Magus, La Paz, 1178, Urdina Rain, Entre Ríos. Alpargatas Taba. Regresamos a este último segmento de Tiempo de Jineteada. Y bueno, como siempre, agradeciéndoles a ustedes por escucharnos, por vernos, por consumirnos a través del canal AET, a través del cable de Urdina Rain y obviamente a través de nuestro canal de YouTube. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Tiempo de Jineteada en Instagram y Facebook, la misma en cualquiera de las dos. Y bueno, quería hacer uso de este espacio también para recordar que estamos en vísperas, en celebración de lo que es el famoso aniversario de Ni Una Menos, que fue el día de ayer. Y bueno, también recordar que hay que tener mucho cariño hacia las personas, que hay que tratarse un poco más conscientes, que hay que pensar siempre que puede ser un familiar nuestro, una familiar nuestra la que esté en ese lugar. Así que hay que tener un poco de conciencia y esperemos que estos casos, como están pasando últimamente con el caso de Agostina en Argentina y los homicidios y demás, dejen de ocurrir, porque si los chicos por ahí se están yendo del país a laburar afuera, es porque en el país hoy en día estamos constantemente y bueno, mucho más inseguros que antes. Solo pasaba para recordar eso nada más, no es el estilo del programa de Tiempo de Jineteada, pero nunca está de más recordar que estos casos empañan al país y a todo lo bueno que tiene, como lo son nuestras costumbres, como lo es los distintos lugares que tiene para visitar la República Argentina. Así que sin nada más que decir, mi nombre es Teo Capandegui y les llevé el programa de Tiempo de Jineteada. Saludo a Brenda Martínez, que hace parte en el equipo en cuanto a cámaras, y a Estefanía Neves, que no pudo estar conmigo en la conducción, pero que nos reencontraremos con ella el viernes que viene. Así que sin nada más para decir, nos vemos y buenas noches, Entre Ríos. Esta noche que hay baile en el rancho en la cambicha, llámame de sobrepaso, tangueadito bailaré.